Bueno, muy buenas noches a la prensa. En su visita a la Argentina. Disculparnos por el poco retraso que tuvimos. Agradecido con el presidente Macri primero por la recepción que tuvimos, la reunión muy importante para el pueblo de Venezuela, con el canciller, además con una participación excelente en lo que fue la cumbre del Grupo de Lima, el día lunes, canciller, senadores, congresistas. Agradecido siempre también por la voz ante el mundo y por la democracia y la libertad. Nos hemos visto trabajando muy duro por valores fundamentales. En general, la prensa, una gira muy importante para el pueblo de Venezuela, donde inició con la cumbre humanitaria en Cúcuta hace unos días, con el respaldo de decenas de países. El agradecimiento especial a Colombia, Brasil y Curazao por el acopio de la necesaria ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Ese día el mundo vio, el 23 de febrero, cómo el bloqueo, cómo el supuesto bloqueo a Venezuela no era más que una excusa de un régimen que no quiere y no le preocupa la vida de los venezolanos. Hoy esa crisis humanitaria en Venezuela se agrava. Hay más de 300.000 venezolanos en riesgo de muerte, hay 3 millones en riesgo sanitario severo, en este momento en emergencia sanitaria. Así que esta gira no solamente es para hablar del cese de la usurpación que hoy vive Venezuela, de construcción de capacidades diplomáticas internacionales para poder abonar en el terreno de la democracia, pero también para hablar del apoyo y el respaldo en la crisis humanitaria venezolana. Creo que es muy importante para el pueblo de Venezuela, muy importante para los ciudadanos venezolanos, el reconocimiento de la Argentina, el reconocimiento a una lucha democrática que lleva años, que construyó mayoría, que ganó elecciones, que protesta, que exige, que es mayoría y que insiste en democráticamente, constitucionalmente, creo que es muy importante esto, en ese elemento, una lucha constitucional, democrática y pacífica que lleva el pueblo de Venezuela, que hoy cuenta con el respaldo de 60 naciones del mundo, el reconocimiento no a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, sino a su constitución, a la democracia y a la lucha por recuperar nuestro país. La balanza comercial de nuestros países fue muy rica. Hoy ha decaído a menos del 10% y no es producto de ningún bloqueo. Es producto del decaimiento y la corrupción en Venezuela. Hoy inicia también una nueva etapa de relaciones Venezuela-Argentina. Una etapa distinta, canciller. Basada en valores fundamentales, no en intereses de unos pocos. Basada en derechos fundamentales, democracia, libertad, respeto a los derechos humanos. Quiero agradecer profundamente al presidente Mauricio Macri, a Argentina, al pueblo de Argentina, que también ha acogido a muchísimos venezolanos. Han sido también testigos de lo que ha sido la migración venezolana. ONU demostró que siempre termina beneficiando al país receptor la migración, pero también sabemos que en muchos de los casos el primer impacto, el choque, también es difícil de asimilar. Agradecemos profundamente el gesto que han tenido con los venezolanos, con Venezuela en un periodo de profunda crisis en este momento. Para mí fue conmovedor ver en la Plaza San Martín a miles de venezolanos y queda claramente establecido quién tiene respaldo en Venezuela. Ganamos elecciones y por eso estamos aquí. Ejercemos nuestra Constitución y por eso estamos aquí hoy en la Argentina. Algunas pequeñas tendencias han querido hacer ver que esto es un problema entre una ideología u otra, y que esto es un problema entre guerra y paz, en que un país se quiera hacer de los recursos de Venezuela. No es así. El dilema hoy en Venezuela es entre dictadura y democracia. El dilema hoy en Venezuela es entre pobreza y miseria, que algunos multiplicaron, por cierto, utilizando la palabra pueblo, solamente lo introdujeron en el discurso para aprovecharse de ellos, para multiplicar la pobreza, para multiplicar la inflación. Es entonces entre pobreza y miseria y progreso y prosperidad. Ese es el dilema que tiene hoy Venezuela y por eso también estamos aquí, no solamente en Argentina para hablar de cómo vamos a hacer que cese la usurpación,
de cómo vamos a iniciar una transición que es un hecho en Venezuela, que hoy el dictador solamente la hace más costosa día a día, en vidas humanas, en niños que mueren en hospitales, o en indios, pemones, asesinados en la frontera que venían voluntariamente con ayuda humanitaria. Hoy es Maduro quien hace costosa algo que es inevitable en Venezuela, que se ha construido durante años, mayoría, el ejercicio de la mayoría, pacífico, democrático. Pero también vinimos a hablar del futuro, de un periodo de transición, de un nuevo periodo de relaciones Argentina-Venezuela. Es histórico entonces este encuentro aquí el día de hoy. Queda atrás maletines de dinero, queda atrás lo que destruyó a Venezuela, que es la corrupción, y viene entonces una etapa de florecimiento, de sanas relaciones, de hablar de la agroindustria, por ejemplo, muy necesaria en Venezuela, en los próximos días, espero, a reactivar nuestro aparato productivo, recuperar fuentes de empleo. Así que tenga claro, muy claro, Venezuela sobre todo, que hoy anunciamos el regreso a casa. La única vuelta atrás del proceso que ha iniciado Venezuela es la vuelta a casa de muchos venezolanos, es la vuelta a casa de tantos que hoy añoran con nostalgia, canciller, el Ávila, el Mar Caribe, pero que también agradecen profundamente la hospitalidad de un pueblo hermano, que agradecen profundamente la mano tendida no solamente a los venezolanos, sino hablar de democracia cuando nadie o pocos lo hacían. Creo que hay que restiarse, como decimos en Venezuela, poner todo en la cancha, el doble cuando es sencillamente por principios, por valores. No responde a interés alguno. Así que nuestro agradecimiento. Continuamos la gira, pero también el emprendimiento vuelta a casa. Seguramente habrán muchas preguntas con respecto a cuándo vuelvo a Caracas. Y que sepa el mundo y los venezolanos, y aquí un mensaje a nuestros hermanos en Caracas que están en resistencia. La buena noticia, senadores, congresistas, canciller, es que a pesar del asedio, a pesar de la persecución, a pesar de la tortura incluso a militares, a políticos, a líderes sindicales, porque tratan de hacer ver esto una ideología, pero tienen presos a líderes sindicales. No hay insumos en los hospitales públicos, no hay transporte público en Venezuela, no hay libertades sindicales. Eso solo es retórica. Solo es retórica que no atiende a los venezolanos. A los venezolanos en Argentina y en todo el mundo. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y también estamos aquí para velar por los intereses y los derechos de todos esos venezolanos que están en el mundo, que ya asciende a más de 15% de la población, entre 15 y 17% la migración de los últimos años, producto de una crisis sin precedentes en nuestra región. Y a esos venezolanos que resistimos, que resisten, nuestro eterno agradecimiento. Volvemos a las calles de Venezuela en los próximos días. Volvemos a ejercer la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela. Volvemos a insistir y a resistir. Así que este mensaje a todos los venezolanos, esperen en las próximas horas, en los próximos días, mañana, la gran convocatoria a calles en Venezuela. Se acerca el carnaval, pero en Venezuela no hay agua. Pero en Venezuela no se pueden hacer carrozas porque no hay cauchos para los vehículos. Y lo que era una tradición para nosotros lo convertiremos entonces en una gran protesta nacional en los próximos días. Dios bendiga a Argentina. Nuestro eterno agradecimiento, canciller, al presidente Mauricio, con el cual tuvimos una excelente reunión, muy preocupado por la situación de derechos humanos en Venezuela, la crisis humanitaria en nuestro país. Sé que hoy tuvo un día largo además, con un excelente discurso, muy claro, de nuevo sin medias tintas, con lo que pasa en la región, con lo que pasa en Venezuela. Y de nuevo, lo digo así, decreto entonces un día histórico para esta nueva relación Argentina-Venezuela, basada en principios, en futuro y en sana integración de nuestros pueblos. Muchas gracias.